felices, formando familias felices. Qué bendición, hermano. Es una alegría, un gozo, con tanta sinceridad y honestidad en ellos. No es nada, no es un cliché, ¿verdad? Hay espontaneidad para adorar, para bendecir. Hace muchos años comenzó esto de tener grupos de alabanza dirigidos por niños. Los primeros que comenzaron fueron los muchachos, Keiberson, Jimmy, Raulito, allá en la zona de Campeones. Y allá por un tiempo ahí empezó la banda, en la zona de Campeones. Y luego ellos fundaron su banda 23-1, que ya tiene 10 años de data, de años. Luego Kevin también tuvo la visión, estaba pequeñito Kevin, de fundar también una banda en zona de Campeones, y le agradecemos muchísimo, de verdad, a mi hermano Anthony, que fue el que levantó aquella banda, ¿te acuerdas? Entonces, no sé si Anthony está por ahí, Dios me lo bendiga y me lo guarde. Lo queremos y lo vamos a querer siempre. Levantó tremenda banda y fue tan impresionante que tocaron en las convenciones de zona de Campeones. Y era tan impresionante la alabanza, la adoración. Y había una pastora que de una ciudad por ahí, no es de aquí de Barquisimeto, que ella se iba y le metía cizaña a la gente. Decía, esos niños no están tocando, esos están doblando. Y decía, zapa, si es boquejarro. Y si estaban tocando. Y digo, pero qué gana de, ¿verdad? En vez de gozarse, porque ¿sabe qué pasa? Que lo hacían bien. Y como lo hacían bien, ella pensaba que ellos montaban la canción allá y ellos estaban aquí montados doblando. No, eso es un sábado sensacional, hermana. Aquí es en vivo. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Las nuevas generaciones están obligados por la historia, por la parte profética, a superarnos a nosotros. Y nosotros lo que tenemos es que abrirles camino, abrirles pistas para que ellos vuelen, amén. Esa es la tarea de la iglesia de hoy. Esa es la tarea de mi liderazgo. Esa es la tarea de los apóstoles de hoy, de los pastores de hoy. Es abrirle camino a las nuevas generaciones. Son ellos los que van a protagonizar el más grande despertar espiritual de toda la humanidad. Dígame amén a eso, aleluya. No tengo ninguna duda en que ellos van a ser una generación de conquista. Ellos van a ser la generación que van a entrar a la tierra prometida. Y ellos van a ser la generación que van a conquistar y repartir la tierra. Y van a preparar a esta humanidad para el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Amén. A propósito de eso, esta próxima semana, el día jueves 17 de octubre, es muy especial. Estaremos arribando a 54 años. Sé que no los aparento, no tiene por qué decírmelo. 54 ruedas, hermano. Llegamos aquí de 28 añitos, 29 añitos, y ya vamos por 54. Y aquí vamos a estar hasta que el Señor nos lleve, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Sea en el arrebatamiento, o sea porque terminó la tarea con nosotros. Agradecemos a Dios su llamado. Agradecemos a Dios la fidelidad que hemos tenido por más de 29 años al llamado. Ni una sola semana en 29 años, ni una sola semana hemos dejado de predicar el evangelio. Ni una sola semana en 29 años. Y eso lo agradecemos. Y cumplir 54 años es una bendición en el Señor. Amén. Porque uno quiere seguir viviendo y quiere seguir teniendo salud con el único propósito de predicar más su palabra y de hacer su obra de verdad, verdad. No como muchos dicen, dame salud para servirte y no le sirven nada. De verdadita, verdadita. Y esta semana, hace unas semanas atrás, 2 semanas, Keiberson, el pastor Keiberson, hace unos meses atrás, creó un programa, ellos lo llaman podcast, en su canal de YouTube, en el canal de Keiberson Carrillo. Usted lo busca en YouTube, Keiberson Carrillo. ¿Qué está haciendo Keiberson? O sea, ¿qué está tratando de hacer con el equipo? Porque no es él solo, es un equipo. Están tratando de crear contenidos que bendigan a la gente, que bendigan a la iglesia.
tratando de crear material para que la iglesia sea bendecida. Esto es otra época, hermano. Nosotros teníamos que hacerlo a máquina y después con computadora. Ahora existen los programas en los canales propios. Él creó este Bosca y ya lleva 16 contenidos, 16 episodios. Hay gente que los ha visto todos. Yo he visto la mayoría. Pero hay gente que son fanáticos de este Bosca porque son tremendas reflexiones, tremendas palabras. Uno ve a Keyverson y uno le da gracias a Dios porque es todo un pastor. Dele un aplauso al Señor. Él y Nercy son unos verdaderos pastores. Yo le dije, Keyverson, yo tuve que ser pastor en el camino, pero tú eres todo un pastor ya formado. Está estudiando en la Universidad de Alberto Motesi con su esposa. Aleluya. Sacando su teología allí con la Universidad de Alberto Motesi. Y doctorado en teología. Empezó con le voy a decir algunos títulos que están allí, que se llaman Los grandes sueños comienzan de poco a poco. Ese fue creo que el primero. Después tuvo otro episodio que se llamó Estoy bien y no estoy bien. Es una reflexión. Otro se llamó ¿Qué hacer cuando no sabes qué hacer? Muy interesante. Cuando muere un sueño. Se llama Hablando con el Tospar. La palabra Tospar es pastor al revés. y le llaman así porque sus compañeros le dicen así, pues, de hace muchos años. ¿Qué pasó, Tospar? ¿Qué pasó, Tospar? Entonces dice conversaciones con el Tospar. Hablando con el Tospar. Cuando muere un sueño. Muy interesante. Otro, Rompe tu techo, se llamó. Otro, La disciplina vence el desánimo o el ánimo. Otro, En proceso se llamó. Otro se llamó La balanza. Otro episodio, La zona segura. Ha tenido entrevistas a personas. Otro se llamó Diferente. Otro se llamó Ánimo. Otro, ¿para qué sirve un amigo? Interesantísimo. Y ahí salió con su amigo Raulito. Y luego Tronco o fruto, también muy interesante. Verdades incómodas de los cristianos, muy bueno. Necesitamos un motivo, fue el otro. Y lo último que hizo, el episodio 16, lo llamó Un papá prestado. Estaban de viaje para Colombia ellos, estaban la banda 23-1 tocando en las iglesias de Colombia, predicando la palabra. Y también mi hijo Keyson estaba para Colombia haciendo unas diligencias. Y justo cuando ellos estaban de viaje salió este capítulo. Y yo no sabía de qué se trataba. Y me dijeron, papá, velo. Y entonces una entrevista que le hace el pastor Keyverson a su hermano Keyson acerca de las experiencias que ellos vivieron en el ministerio, porque ellos están desde pequeñitos en el ministerio, y eso es muy importante que nosotros lo sepamos y lo valoremos y lo honremos y lo respetemos y lo reconozcamos. Escúcheme, que los hijos de los apóstoles, los hijos de los pastores de la casa, los hijos de los líderes de la casa, también pagan un precio por nuestro llamado y pagan un precio altísimo muchas veces por nuestro ministerio. A ellos un reconocimiento, a los hijos de los pastores, a los hijos de los apóstoles, a los hijos de los líderes de la iglesia, pagan un tremendo precio por nuestro llamado. Es una cosa impresionante lo que significa el llamado del Señor. Y yo quiero hoy de verdad colocarlo. El día lunes lo pusimos en nuestro discipulado y los pastores se quebrantaron mucho con nosotros y empezaron a contar, porque todos ellos tienen historia con los hijos míos. Ellos fueron muchas veces cuidadores y pastores de mis hijos y niñeras, y fueron los que los disciplinaron. Y entonces me decían ellos, póngalo el domingo porque quizás mucha gente no lo va a ver. Y aprovechemos entonces el domingo para hacer una oración por los hijos de los pastores, de los líderes, no solo de la casa, de la iglesia, sino de toda la Federación Emanuel y mucho más allá de todo el mundo. Amén. Que le debemos. Mire, y una cosa importante que quiero decir antes que usted vea esto. Yo creo que nuestro ministerio comenzó hace más de 25 años. Como hace 27 años, este ministerio, porque nosotros, Belki y yo, teníamos una preocupación. ¿Y sabes cuál era la preocupación? Los hijos de los pastores.
Esa era la preocupación de nosotros, porque nosotros íbamos a tantas partes en Venezuela a predicar y nosotros nos hospedaban en la casa de los pastores. Y allí nosotros nos enteramos de muchas situaciones no gratas, de muchas situaciones difíciles que en esa generación le tocó vivir a los hijos de los pastores. Y nosotros por donde quiera que íbamos veíamos hijos de pastores heridos, hijos de pastores sufridos, hijos de pastores descarriados, hijos de pastores que no querían saber nada de Dios. Y nosotros, cuando Dios me hace el llamado, hace mucho más de 25 años, una de las cosas que queríamos hacer era un congreso nacional de hijos de pastores, que nunca se ha dado, pero algún día tenemos que redimirlo. Pero hoy le doy gracias a Dios porque esto forma parte de esa redención, de ese pago que hay que darle a todos esos hijos de pastores que por años han sufrido, han llorado y muchos están descarriados de que lo que ellos han vivido ha valido el esfuerzo y que merecen también el aplauso de la iglesia, el reconocimiento y la gratitud. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Una de las personas que la vio, una de las personas que vio el programa, me quebranté, fue la hija de mi pastor Antonio González. Y ella me escribió y me dice: Keyson, aquí estoy llorando viendo esto. Me trajo tantos recuerdos, me dice, porque ella sí sufrió mucho. Iba a decir algo, pastor, apóstol. Me han llamado muchos pastores que lo han visto y me han pedido permiso para pasárselo a sus iglesias. Y yo, claro, no tiene que pedir permiso. Me dice, porque es que yo creo que estamos en deuda, me dicen ellos, estamos en deuda con esto. Muchos pastores tenemos mucho que aprender de esto que escuchamos de los hijos tuyos y de tu forma de criarlos y de cómo la iglesia les trató. Yo hoy le agradezco, de verdad, a todos mis pastores, a los que tienen 25 años conmigo, 24, 23, que fueron además como también papás para ellos. Entonces yo les agradezco porque ustedes me ayudaron a criar a esos muchachos y hoy esos muchachos son lo que son, gracias a Dios y gracias a todos ustedes también. Así que dense un aplauso y bueno, vamos a verlo. Yo quiero que lo veamos y al final oramos por nuestros hijos. Amén. Bienvenidos a un capítulo más Hablando con el Tospar. Hoy tengo la cordial... ¿cómo se dice eso? Se me olvidó la palabra. Yo sé la palabra y se me olvidó. Dicha, no. Placer. Sí. Tengo el placer. Ajá, ahora sí. Ya tú sabes. Tengo el placer de estar en un lugar súper especial para mí. Ya les voy a presentar mi invitado especial de hoy. Sin embargo, quiero hablarles sobre el Congreso One. Recuerda que el Congreso One va a ser el congreso más brutal de toda Venezuela, el cual... No estoy denegando ningún otro congreso, ojo, pero nosotros decretamos por fe de que nuestros congresos van a ser uno de los mejores y los más brutales de toda Venezuela, Latinoamérica y el mundo entero. Así que te invitamos a nuestra tercera edición, Congreso One Fuera de este Mundo, que será en las instalaciones de nuestra iglesia Misión Cristiana para el Mundo, la segunda semana de noviembre. No te lo puedes perder, entradas disponibles y ya están saliendo, así que no te lo pierdas. Y por supuesto, mira, ahora sí, voy a dar entrada. Estoy con una de las personas más importantes de mi vida, el cual también siempre nos apoya. Mira, aquí tenemos a MC Medellín y mi odontólogo favorito, que no tenemos una taza de esos. Y por supuesto, tenemos aquí a mi hermano Keyson Carrillo. Que, bueno, fuerte aplauso ahí donde tú estás. Mi hermano Keyson, que no solamente es mi hermano, es como, yo siempre digo que es mi segundo padre, es mi apoyo, mi amigo, me ayuda. Es como el segundo padre de mis hijas. Es también el dueño y fundador de MC Medellín, ¿verdad? El presidente general, el dueño, el gerente, el trabajador, el empleado, todo. Pero también es uno de los asociados y dueños de una sede de mi odontólogo favorito, el cual también son parte de los patrocinantes de todos los eventos que nosotros hacemos en la iglesia. Esta gente siempre cree en nosotros. Así que, Keyson, bienvenido a Hablando con el Tospar. ¿Cómo estás? Gracias, estoy muy bien. Gracias por la invitación y estoy muy honrado de pertenecer a este podcast. Este podcast que comenzó hace, ¿qué? No sé cuánto hace comenzó, pero... Hace 4 meses, 3 meses. Sí, más o menos. Y realmente no ha sido fácil porque estábamos buscando la forma. Yo decía, vamos a buscar la forma, vamos a buscar la manera. Pero yo decía, vamos a arrancarlo. Lo arrancamos y ya le estamos dando forma. Y hoy tengo la dicha, hermano, de tenerte conmigo. Estoy en tu casa, una casa bendecida, donde sé que el Señor también habita. Y gracias por recibirnos a mí, a los muchachos. Y bueno,
bienvenido. Gracias. Keyson, él es una persona demasiado especial en todos los sentidos. Pues el que conoce a Keyson sabe, él conoce el corazón hermoso que él tiene y lo noble que es. Lo que pasa es que tenemos a las otras dos invitadas especiales por allá. ¿Las metemos a dormir? No, déjala así. No, yo creo que sí. Hay que ¿Tú crees? ¿Verdad que sí? Sí, Edwin dice que sí. Sí, ¿verdad? La vamos a meter Tengo a dos dormir. invitadas especiales que no se portan Sí, bien. ven. Nada, Tokio. Vamos a presentarlas aquí rápido. Ah, venga. Y la metemos a dormir. Vamos. Venga. Tú, premium. So- No es que dicen, Kendall y Kristen, estas son peores, ¿oíste? Este es Kristen. Y Kendall, Kendall, mira. que está más grande. Kendall, ven. Nala. Nala. Y es en representación a Kendall, que es la mayor. Vamos a acostarlas a dormir y continuamos Dale, con la ve. grabación. Continuamos. Sí, porque- Y bueno, luego que despedimos a las bendis, estamos aquí con mi hermano Keyson, el cual lo he invitado hoy porque quiero que hablemos un tema súper especial, que sé que para él es especial, tanto como para nuestro hermano Kevin también es súper especial. Sin embargo, lo quiero hablar con Keyson porque Keyson es una de las personas que, bueno, él es mayor que yo. Dicen que yo soy mayor que tú, ¿viste? Me dice Parece- mucha gente. parece No, mayor ya que no. yo. Parecía. Yo Dígame. aparento 19, No, sí, ajá. me dice la gente. No, sí. Vamos a ver si eso es verdad. En los comentarios. Si se aparenta Y 19. tú aparentas 45. No, para. No lo digo yo. Aparentaba. Ya mi vida Ya cambió. aparentas menos, sí, ¿verdad? Sí, Porque han rebajado. ¿Cuánto? Aparentas 1.32. Guara. Y tú sigues bajando, Sí. ¿viste? Bueno, está cerca de mi edad, ¿viste? Sí, en realidad. Bueno, entonces hoy quiero hablar con mi hermano Keyson de algo que a nosotros nos tocó vivir desde que, bueno, llegamos aquí. Yo llegué aquí a los 6 años, aquí a Barquisimeto. ¿A qué edad llegaste tú? 9 años. A los 9 años. A Keyson le tocó vivir desde los 9, a mí desde los 6. Algo que le quise poner como título, un papá prestado. Un papá prestado. Y sonará raro, sonará Sí, difícil, suena raro. pero ya ustedes van a ver conforme pase el capítulo por qué es papá prestado. Una de las cosas que quiero hablarles es que como hijo, nuestro padre, el apóstol Keyson Carrillo, nuestro padre es maravilloso, una persona naguará, increíble, valiente, dedicada, una persona muy noble. Yo no sé qué puedes agregar a todo eso, Keyson. Nosotros le decimos el mejor papá del mundo. Yo siempre digo que es perfecto. Aunque Es a él perfecto. no le guste, yo le diga así. Sí, porque obviamente como seres humanos somos Pero- imperfectos, pero para nosotros él es como el para héroe, mí ¿sí él me es, entiendes? perfecto, en todos los sentidos. Es un ejemplo a seguir, Es tantas la cosas. razón por la cual tú y yo estamos aquí sentados ahorita hablando. Exactamente. Porque si no, no sé dónde estuviésemos. Nos ha dado la vida, nos ha ayudado, nos ha orientado, bueno, dado de todo. Pero nosotros tenemos una particularidad con él, porque cuando nosotros llegamos aquí a Barquisimeto, bueno, cuando yo llegué a Barquisimeto a los 6 años, ya Keyson tenía, ¿tú tienes cuántos años aquí? 2 años. Sí, tenía como 11. 11 años. Ya tú tenías 2 años aquí 2 establecido. años. 11. Llegué a los 9. Yo tenía 6 años y yo vivía en Caracas con mi mamá. Y yo recuerdo que cuando llegué aquí, Keyson vivió los peores años de la historia Los primeros 2. de la familia. Yo creo que fueron los años más oscuros familiares. Familiarmente fueron los años más difíciles. Porque nosotros veníamos acostumbrados, bueno, ahí es donde quiero entrar, quiénes somos y dónde venimos. O sea, quién es Keyson Carrillo y quién es Keyson Carrillo realmente, de dónde venimos nosotros. Ok. ¿De dónde vienes tú? De Caracas. De Caracas, como toda mi familia, somos de Caracas y estamos aquí hace 25 años. ¿Por qué? Bueno, por decisión de mi papá. Mi papá, claro, en ese tiempo éramos niños indefensos y que no tomábamos decisiones sobre las No cosas de la tomamos casa. decisiones. Sin embargo, creo yo que después de 25 años sabemos que es una de las mejores decisiones que ha tomado en toda su vida porque nos Total. enseñó y nos ayudó y nos orientó y nos educó a quienes somos y nos enseñó el camino de Dios. Y nosotros somos 2 hermanos totalmente de sangre porque compartimos la misma mamá y compartimos el mismo papá. Pero hoy vamos a hablar sobre nuestro papá. Nuestro papá Claro. que lo tuvimos que prestar a muchas personas. A muchos. Todavía lo seguimos prestando. Lo seguimos prestando. Pero con mucho cariño. Claro, con mucho amor. Entonces, ¿cómo fue nuestra vida, hermano? Porque nosotros cuando yo comencé a tener conciencia, ya, o sea, yo siempre digo cuando estoy predicando que cuando yo tuve conciencia, yo tenía la conciencia de que mi mamá y mi papá vivían separados. Sí. Porque mi mamá tenía ya su familia establecida, tuvieron un divorcio hace 29 años, más de 29 Sí, años, más o menos. antes de conocer al Señor. Y cuando llega el Señor se restaura, y Dios lo restaura, lo ayuda
y le da nuestra nueva familia, que nuestra madre Belki también. Sí. Entonces, ¿cómo fue esa historia, esa perspectiva de Keyson, que es mayor que yo, por supuesto, es mayor que yo, de vivir en una familia con padres separados? No, bueno, como todo niño, si se puede decir, adolescente, joven, siempre hemos quisimos, cuando éramos niños, que nuestros padres estuviesen juntos. Yo creo que no existe un niño o un adolescente o un joven que no quiera eso. Al ver que eso se fractura o que no es así, obviamente causa en nosotros ciertas heridas y ciertas cosas, pero que gracias a Dios mi papá y mi mamá, ambos en conjunto, supieron manejar Sí, sin problemas legales, sin demandas, sin peleas en tribunales. Nosotros no experimentamos nada de eso, gracias a Dios. Y supieron de la mejor manera Comunicarse. comunicarse y hacernos a nosotros, supieron de la mejor manera ellos mostrarnos eso a nosotros para que fuese lo menos traumático posible. Eso es lo Y que también el amor de parte de los dos siempre estuvo, pues. Sobre todo de parte de ambas partes. Cuando uno iba para casa de mi mamá en Caracas, siempre el amor estuvo. Totalmente. Y cuando uno llegaba aquí a la casa de mi papá, que es donde vivíamos, Siempre el amor, el amor estuvo. Mi Hemos papá. sido muy afortunados de tener Sí, amor en sí. ambas familias, aunque han sido separadas. Sí. Incluso con los que no son nuestras familias, que se añadieron a nuestra familia, que eran agentes ajenos que nos quisieron y nos adoptaron como si fuéramos sus hijos de verdad, como si fuéramos su parte de su familia, pues, y realmente no hubo yo no recuerdo menosprecio, no sé si tú tuviste Pero ¿por menosprecio. parte de quién? De mi papá, porque estamos hablando de mi papá. Pero ¿cuál parte de la familia que no fue nuestra familia? Que no era nuestra familia. Belki. Ah, claro, que la gente que se fueron sumando. Claro, claro. Por ejemplo, el esposo de mi mamá, Ajá, eso. la esposa de mi papá. No que es tuvimos esos Belki. traumas de No, que eran malos con uno, ¿sí me Tuvimos entiendes? mucho cariño por parte de ellos e incluso Que hasta el sol de hoy. Suele suceder mucho que cuando unas personas adoptan un niño, o por lo menos lo adoptan porque se casan con una pareja, lo maltratan, pues maltratan al niño. No, Y yo creo nosotros que nunca vimos eso. por lo menos en mi caso nunca pasó. Jamás, tampoco. Entonces Nosotros no tenemos trauma, esos traumas. fuimos súper afortunados de que, bueno, el Señor nos mantuvo ahí, nos guardó nuestro corazón a pesar de las heridas, las caricias y las dificultades. Y pues, nos afortunados de mantuvo. tener el papá que tenemos y la mamá que tenemos también. Sí, Porque eran dos maravilloso. chamitos cuando ellos me tuvieron a mí, que fui su primer hijo, y ellos podían fácilmente lavarse las manos y decir, yo no me voy a hacer cargo de este muchachito. Y mi mamá tenía 15 años, mi papá 19, no me acuerdo. Bueno, no me voy a acordar nunca, pero no me acuerdo la historia como tal de los años. Creo que mi mamá tenía 14. 14, mi papá 18, sí. algo así. Yo sé, lo cierto es que cualquier persona... Eran dos niños, lo cierto es que eran dos Eran niños. dos niños. Cualquier persona pudo haber dicho, haber tomado otra decisión de no tener, por ejemplo, al niño, y aquí estoy yo, 34 años después, y el esfuerzo de ambos, de mi papá y de mi mamá, se han evidenciado al día de hoy con nosotros dos, porque ella pudo haber abandonado también sus sueños y no fue así. Ella siguió estudiando, Incluso sacó su bachillerato, su recuerdo- licenciatura. Lo recuerdo de mi mamá. Los dos trabajaban juntos. Una historia que siempre mi papá me cuenta, que me quedó aquí y siempre lo recuerdo con mucho cariño, es que para poder costear lo que era universidad de ambos, porque los dos siguieron sus emprendimientos, sus sueños, sin dejar de darme a mí, que era su único hijo en ese entonces, el amor, el afecto, lo económico, todo. O sea, entonces eran unos padres extremadamente responsables, siendo unos Niños, chamitos, unos sí, eran niños. niños. Sí, eran niños. Pero siempre mi papá me cuenta que, y eso siempre lo recuerdo con mucho cariño, que ambos trabajaban, pero no les daban los números para ciertas cosas, costearme a mí. Ellos vendían panes. Y ellos eran profesionales ya, Y los fines de ya mi semana papá era profesional y ya mi mamá estaba a punto de ser profesional. Tenían Y buenos los dos trabajos en los bancos. Tenían tenían buenos trabajos en bancos. bancos prestigiosos, pero para que le dieran los números salían a vender panes con carne mechada en las ventas de caballo. En la venta de caballos. ajá. Eso es lo que se me olvida. Y que los vendían todos. ajá, Y lo vendían todo todos. durante muchísimo tiempo y con eso fue que pudieron costear algunas cosas que no O sea, hicieron un podían. sobreesfuerzo, pues, los dos. Hicieron Los el dos, sí. sobreesfuerzo y eso Sí, yo- es yo- de admirar y valorar en ambos. Entonces, y por de aquí, por esta vía, si nos ven, les agradezco por Sí, todo. yo porque recuerdo que mi mamá- no tiraron la toalla y bueno, y salieron adelante con una responsabilidad que era de ustedes, pero que no todo el mundo carga, porque hay Sí. innumerables Sobre todo ahorita, casos. ¿viste? Sobre todo ahorita la gente se lava las Sí. manos y ya. Pues, Y más que todo los padres. Los padres, mi papá pudo haber dicho, ese muchacho no es mío y no me voy a hacer cargo y chao. Como la mayoría de los padres Como la mayoría de venezolanos. los padres, que hemos escuchado muchísimas historias Y en-
así. Yo recuerdo mucho que cuando nosotros íbamos para Como la Caracas, mayoría de los padres, ya que lo dijimos mal, como la mayoría de los padres en embarazos no deseados y no no planificados, no planificados, porque no que fueron... el papá dice, "No, eso no es mío y chao". Y ambos padres que tuvimos, mamá y papá, se esforzaron, se unieron sus fuerzas y me dieron, bueno, porque yo era el único hijo, me dieron una vida excelente Hasta que llegué yo. hasta que llegó él. 5 años después que llegó Le esta, tumbé el trono. a tumbar el trono. Pero tranquilo, que eso pasa factura. Pero, sí, a ti también te tomaron el trono. Pero eso hay que valorarlo, exaltarlo y recalcarlo y que la gente lo sepa. Eso es muy bonito porque eso se honra. Entonces, mamá, papá, Sí, son los yo mejores recuerdo padres que del mundo, los amo. lo recuerdo de mi mamá es que siempre se iba demasiado temprano al trabajo y llegaba tarde. Llegaba tardísimo. Mi mamá era siempre ha sido una persona trabajadora que le ha echado piernas igual que mi papá. Mi papá era una persona dedicada. Pero yo lo recuerdo que tengo a mi mamá chiquito, es Sí. que ella se iba muy temprano y volvía demasiado tarde y uno medio compartía con ella era los domingos. Claro, y los recuerdos de mi papá cuando estábamos en Caracas trabajando en el banco eran iguales. Eran iguales. Porque Nos los dos veíamos trabajaban full. de 8 de la mañana a 8 de la para noche. podernos, para poder sobrevivir con nosotros, darnos Y para darnos lo mejor y lo hicieron. porque sí, ambos. nos dieron todo lo mejor, realmente. Y para crecer en su vida profesional Luego- ambos. Luego de contar un poquito nuestra historia, de que venimos de Caracas, de que nuestros padres se separaron y a pesar de todo, bueno, gracias a Dios, fuimos muy afortunados porque hasta el sol de hoy los tenemos vivos, Sí. nos quieren, nos aman, nos bendicen con palabras, con amor, con cariño y con muchas cosas más. Y han sido y serán siempre una gran bendición. Y creo que Kayson y yo, por este medio, le decimos que estamos eternamente agradecidos con ellos porque parte de lo que hoy somos, que sé que no somos perfectos, pero somos personas que hemos sido educadas en valores y principios cristianos, es gracias a ambos. Y una de las cosas que me llama mucho la atención, hermano, es que mi papá comenzó a venirse a Barquisimeto y comenzó a emprender un nuevo rumbo en su vida, distinto para lo que nosotros veníamos acostumbrados. Sí. Distinto para lo que uno conocía porque donde yo vivía con mi mamá no era cristiana. No la denigro por eso, pero o sea, son dos mundos totalmente distintos. Porque cuando nosotros veníamos a Barquisimeto, el panorama y la vida era diferente al Muy panorama y la vida en Caracas. No quiere decir que sea, bueno, realmente para nosotros que conocemos la palabra es mucho mejor. Pero para el que no la desconoce no se le juzga, sino que más bien se le insta a que conozca el amor de Dios a través de su palabra. Y mi papá comenzó a tener aquí en Barquisimeto lo que se llama, y nosotros conocemos como hijos espirituales. Esos hijos espirituales que por el cual hoy quiero que hablemos de esto porque cómo fue nuestra experiencia al tener un padre que ya nosotros no éramos los únicos hijos, sino que ahora nosotros empezamos a escuchar esta palabra, ahora usted es mi padre espiritual, Sí. y comenzamos a ver en nuestras casas a personas ajenas ahora a nuestra familia. Ni siquiera eran vecinos, ni gente, era gente del barrio que empezaron a ser hijos espirituales de nuestros padres aquí en Barquisimeto y nosotros tuvimos como que darles ese cierto como aprobación de que, bueno, tenemos que compartir a mi papá Con ellos. por ejemplo, con Ernesto, con Nancy, con Rosita, Con que en Juana, esos tiempos con ya Giselle, ellos eran los con jóvenes, con Naudi. Juanita, con Naudi, que ellos eran los jovencitos de esos tiempos, Eran los pero jóvenes. eran los jóvenes y eran prácticamente personas que vivían en mi... Yo me acuerdo que en mi casa, cuando íbamos en la municipal, ahí se la pasaban haciendo Todo. reuniones todos los días. Y todos los Discipulado, días célula. yo recuerdo que ahí le hacían comida a todo ese gentío. O sea, que Sí, nosotros sí. compartíamos la comida con todos ellos. O sea, nosotros hicimos con un gentío en la casa. Sí. ¿Sí o no? Que eran como nuestros hermanos mayores, o así los visualizábamos. Así lo visualizamos. ¿Cómo Lo te sentiste visualizamos tú hasta el sol de hoy. que eras mayor que yo y tenías otro tipo de perspectiva a esa invasión a nuestra intimidad? Esa es la palabra correcta. Bueno, es que eso para mí comenzó desde antes, no desde que mi papá vino a Barquisimeto, porque el ministerio de él comienza desde Caracas. Lo que pasa es que tú eras muy chiquito y no te acuerdas. Tú tenías Mm. 1 año o menos, o no habías nacido. Pero eso comienza desde Caracas cuando él Sí, empieza yo su en Caracas ministerio tengo allá en la iglesia de escaso Manuel. recuerdo tengo yo de Caracas. Pero no, yo sí lo recuerdo clarito. Que él era el líder del grupo que él manejaba ahí en la iglesia, o se puede decir pastor, no, que en ese entonces no, No. se decía pastor, pero era el líder. Era un líder, ajá. El que coordinaba, porque él era el líder de jóvenes, que pasaba películas a los jóvenes, hacía en ese momento no se llamaban células, se llamaban de otra manera, hacía eventos para que los jóvenes conocieran de Dios. Y yo chiquitico, y él me arrastró por todos esos lados. Llegamos a Cuba, me acuerdo, un lugar que
Más nunca visité, porque imagínate. Ni te quedaron Llegamos ganas. ahí a... No, no es por eso, es porque me acuerdo que era tierra. Y uno tenía que dormir en el carro mientras mi papá hacía y terminaba los eventos a las 11. ¿Tú no habías nacido o tú estabas muy chiquito? Y íbamos para Maracay, para Valencia, para distintas partes de Caracas, barrios, cerros. Y yo iba con él porque yo vivo con mi papá desde que estaba pequeño. ¿Y dónde dormían? Dormía en los carros, dormía en las sillas, las pegaban así y con las chaquetas hacían camitas, me acuerdo clarito. O me cargaban también a veces, como estaba un poquito más pequeño, me acuerdo, tengo el caso de recuerdo de personas que me cargaban dormido mientras mi papá hacía todas esas labores, claro, y todo eso cuando él se vino tiempo completo para acá, para Barquisimeto, a hacer el ministerio, a ejercer el ministerio como tal, eso se triplicó. ¿Por qué? Porque allá era su trabajo secular en un banco y en su tiempo libre es que él hacía esas labores en la iglesia. En cambio, aquí era su trabajo tiempo completo. Entonces ahí ya no habían días libres. Ahí lo hacía de lunes a lunes a todas las horas. Y ahí después llegaste tú y tú experimentaste Sí. todo ese Yo, experiencia. yo recuerdo que mi papá era, mi papá siempre ha sido muy estricto, bueno, fue muy estricto con nosotros. Pero sí, mi papá tuvo como una evolución. No, Ya. el conejillo de India fui yo. Porque fue el Mi papá tuvo como una evolución. Claro. Contigo era súper Es mega súper recontra estricto, estricto. súper Conmigo estricto. era estricto y le fue bajando, no voy a decir más. Y después con Kevin, Súper... dele, que son pasteles. Pero conmigo fue estricto, pero gracias a Dios, mira, soy un buen muchacho. Pero mi papá Estoy aquí bien mi papá parado. fue como evolucionando eso y fue bajándole dos a muchas cosas porque obviamente venía de... estábamos hablando de esa casualidad eso ahora. Mi papá venía de una iglesia bastante legalista. Era... Religiosa. Muy, bueno, religiosa, Sí. pero legalista que era, o sea, muy... Lo muy- criticaba mucho. Muy por- fuerte. lo Todo era, criticaba todo mucho. eran tiempos donde televisión era del diablo. ¿Sí Eso, me lo entiendes? criticaba mucho porque mi papá siempre nos crió a nosotros con Disney, Con Disney, sí. con muñequitos de McDonald's, con juguetes, cosas así. Entonces, eso, la iglesia de ese entonces en la que él empezó no aprobaba nada de eso. Las películas para ellos eso eran cosas malas y mi papá nunca dejó porque como él veía que nos gustaba mucho eso, él siempre nos No, dio esa libertad. incluso me acuerdo que mi papá siempre nos ponía una película de Disney y él decía, mira, ¿qué sacaste de esta película positivo? Positivo. Dame ¿Qué una moraleja. aprendiste? Y si uno no se podía acostar, pues después de ver la película, si no le decíamos la moraleja. O sea que, entonces ahí Sí. aprendimos algo en la vida de que así sean las películas que de repente no tenían un final tan feliz, le encontrábamos una moraleja positiva porque nuestro, Aprendíamos. nuestro papá nos enseñó a través de las películas de Y Disney. hasta el sol de hoy lo hacemos. Hasta el sol de hoy lo hacemos en todas las películas que veamos. Y en Así todos los sea. aspectos de la vida Y también. en todos los aspectos de la vida. Cuando el día rec- está muy gris, decimos, le damos gracias a Dios por este día gris y algo bueno va a salir de este día Así gris. es. Esa enseñanza nunca se olvida. Yo recuerdo que mi papá, mi papá cuando yo comencé a vivir con ellos aquí, la vida era distinta porque, como tú lo dices, ahora la cosa no era los fines de semana cuando él podía, era todos los días. Y recuerdo que nosotros vivíamos una vida normal, literalmente, porque nosotros nos parábamos muy temprano para ir a los colegios, a los colegios. ¿verdad? Y a mi papá nunca le gustaba que faltáramos. Nunca faltábamos. Odiaba, mira, mi papá podía, yo recuerdo que... si Teníamos no que sé si tener tú- fiebre, pero... Yo íbamos. recuerdo que mi papá, una de tantas veces, 3, 4 de la mañana, uno durmiendo en el carro mientras él se bajaba y nos dejaba el vidrio un poquito abierto, administrar Sí. personas, parejas que se estaban a punto de divorciar, no sé, matrimonios que se iban, o hijos con papá, drogaditos, o sea, habían tantos problemas. O lo llamaban por emergencia del Ajá, barrio. ajá, por que favor, necesitaban un lleva no sé pastor. quién, porque él era la ambulancia. El único carro del barrio, creo que El lo único era carro él. del barrio, sí. Él era la ambulancia. ese Él era entonces. todo. Él era Sí. de todero. Y yo recuerdo que aún así, mi papá era, por eso que digo lo de la parte estricta, porque mi papá era tan estricto con nosotros que, aunque nosotros no dormíamos bien, él nos mandaba temprano para Nos la mandaba al colegio. colegio. Nos llevaba y todo, ¿verdad que sí? Sí. O yo tengo ese No, pensamiento sí, tal equivocado. cual, me acuerdo clarito. Imagínate tu papá. Fue un no, ¿verdad? trasnocho, pero íbamos al colegio. Mi papá me hizo una que nunca se me va a olvidar. Yo la voy a contar. Una experiencia. Yo una vez fui para un concierto de un artista cristiano que a mí me encanta, se llama Marcos Barrientos. Y estábamos ahí, bueno, los muchachos saben, estaban ahí, se debe acordar de ese día. Y estábamos en el concierto de Marcos Barrientos que hizo. Y bueno, tú sabes que Marcos Barrientos a mí me encanta. Y estaba con el CD de Avíbano, creo que era Avíbano. Transformado, sí. Ah, sí, transformado. Y yo quería conocer al guitarrista Justin, un guitarrista como americano, y yo quería conocerlo, tenía un empeño que lo quería conocer porque estaba chamito. Yo tenía como 16, 15 años, no sé. Y yo estaba en 5º año. Entonces, yo recuerdo que yo le dije a mi papá, mañana no voy para clase, me voy a quedar porque me van a presentar a Justin, lo voy a conocer. Y él dijo, no, tienes que venirte porque mañana tienes clase. Y me tuve que salir. Cuando yo llegué, el cuento es este. Cuando yo llegué el día siguiente,
mi hija Edil, Raulito, me muestran las fotos con Justin y yo así como que, nada, no lo conocí. Lo peor es que fui para clase y adivina qué, el profesor no fue, Ah. no tuve clase. O sea que al final fui a hacer nada y yo jamás pude conocer a Justin. Bueno, para que se vea lo estricto que era con nosotros, pero Era bastante estricto, pero bueno, era necesario porque claro. nos enseñaba la responsabilidad. Y entonces nosotros comenzamos a crecer en un hogar espectacular, porque crecer en un hogar cristiano es muy diferente a crecer en un hogar normal porque hay muchos valores. No es perfecto, porque nunca va a ser perfecto un hogar. Ningún hogar, ninguna casa es perfecta porque cada quien sabe cuál es, dónde le gotea, ¿verdad? Cada quien sabe dónde está su gotera. Sin embargo, yo creo que mi papá siempre trató de nosotros darnos las mejores enseñanzas. Nunca nos inculcaba, Keyson, yo no sé si a ti sí lo hacía, pero nunca nos inculcaba ni nos obligaba a leer la palabra de Dios, no, nunca. ni a ir a la iglesia tampoco. Lo hacíamos porque nos gustaba. Yo recuerdo que ir a la iglesia no era algo que tienes que ir a la iglesia, jamás. Él simplemente nos llevaba y nos enseñaba. Otra de las cosas que yo recuerdo es que mi papá con nosotros no nos daba ningún tipo de privilegio en la iglesia por ser hijo de pastores. O a ti sí. Tampoco. ¿no? Yo recuerdo que cuando yo me portaba mal porque yo era más tremendo en ese tiempo, los pastores, que en ese tiempo eran líderes, le chismeaban a mi papá y mi papá me regañaba. Horrible, no me Hasta quería. Nos daba nuestro Tan ganazo. técnico en una oportunidad. Claro, No por puede- grosería. Esa es la etapa grosera, pero nos daba su tan ganazo. Sí. Ya que sí, Pero formando familia. necesario y justo y necesario. Por supuesto. Pero nosotros pudimos crecer con ese papá maravilloso que por lo menos, yo sé que tú también, hermano, pero yo por lo menos vi el amor que él sentía por los demás. Y no era un amor fingido, pues, porque No. el amor que mi papá siempre nos ha expresado a nosotros ha sido muy sincero. El amor de mi papá para con nosotros, para Kevin, para todo el mundo, siempre yo lo he visto, pues, dígame con mis hijas. Mi papá es una persona que muestra el amor con sinceridad, se entrega por completo y de la misma manera yo lo comencé a ver cómo se comenzaba a entregar por completo, pero hacia las personas que empezamos a conocer, Sí. que comenzaron a convertirse ahora en nuestra nueva familia. Así es. Nuestra familia de Barquisimeto porque no conocíamos a nadie, pero ahora todos los que nos rodean son un gentío que conocemos gracias a que mi papá hizo demasiados hijos espirituales. Sí. ¿Y cómo te sentiste tú con eso? Bueno, siendo niño un poquito con celos, porque es normal que siendo niños e inmaduros uno sienta un poquito de celos cuando veíamos que la atención se desviaba hacia personas que nosotros sabíamos que no eran nuestra familia, de sangre. Pero después, madurando y creciendo, entendimos que Incluso- era nuestra familia adoptiva. ¿Por qué? Porque son hijos espirituales de nuestro papá biológico, pero les amamos y les queremos y les respetamos y les apoyamos y ellos a nosotros como si fuésemos familia de sangre. Entonces, eso se valora. Incluso nosotros tuvimos que, bueno, como lo dice el título, tuvimos que prestar a nuestro papá en muchas áreas porque eran momentos donde de repente nosotros queríamos compartir con mi papá y mi papá, concha, le dijo, hoy no puedo, será mañana. Sí. No sé si te llegó a pasar. Sí, pero siempre buscaba después el Él buscaba espacio la manera, pero y tú sabes que compartimos. a veces uno cuando está niño, uno es muy egoísta. Que uno quiere ya. Uno hoy, quiere ya. todo, Ajá. como son mis hijas conmigo. Exacto. Para el parque. Y es hoy y es ya. Y es Y hija, pero Y es que no entienden un no. tengo que ensayar, tengo que trabajar. No, tengo que ir para el parque sí o sí o sí o sí o sí o sí o sí. Entonces, uno como niño a veces no entiende esas cosas y uno tuvo que como que aprender a prestar a nuestro papá. Pero aquí en Barquisimeto, porque en Caracas yo sí recuerdo que yo decía y él decía, listo, vamos. Sí, él dice que tú eres el berrinchudo. Sí, ¿viste? teníamos un parque que llamábamos preferido. Yo decía, y íbamos los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes. Y que tú Y llorabas después para el parque sacarte. preferido para McDonald's. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Sí, y yo- teatro, lunes, martes, sí, una locura. Ah, sí, para Teresa Carreño. Sí. Íbamos mucho para Teresa Pero Carreño. eso cambió cuando vinimos para acá. Porque cuando vinimos para acá es lo Tuvimos que tú que estás diciendo, prestarlo. que fue la experiencia que tú empezaste a vivir desde los 2 años. Tuvimos que empezar a prestarlo a sus hijos espirituales de aquí, de su labor ahora aquí en Barquisimeto. Entonces, ya nosotros no teníamos como prioridad de que, bueno, papá, cuando yo quiera, no era cuando, y ahora ya no era cuando yo quiera, era cuando se podía. Porque también hubieron carencias, porque como mi papá tiene un trabajo bastante estable en Caracas, él vino para acá, ya comenzó a pastorear una iglesia pobre, con gente pobre, donde no tenía un ingreso como tal. Era un carro que era un taxi, recuerdo. Sí, porque él lo compró con su Ajá, liquidación. con la liquidación. del Y eso es lo banco. que medio nos sustentaba, pero yo me recuerdo que él quitaba fiado. Sí. E Experiencia que nunca habíamos tenido en Caracas porque... incluso personas nos regalaban comida. Sí. Yo recuerdo mucho que íbamos a casa de personas a comer porque es que no teníamos nada en nuestra casa. Y eso es cosas que mucha gente, me imagino que ni se imaginará, Ni se ni imaginará. sabe. Pero hubieron demasiadas carencias Claro, él dejó todo, es una estabilidad económica. Por eso es que yo siempre le he dicho a mi hermano, a mis hermanos, a Keverson, a Kevin, yo siempre les digo que
tenemos que valorar mucho, y eso quiero que salga aquí en el video sin que lo editen, porque eso tiene que salir. Yo siempre les digo a ellos que tenemos que valorar eso de nuestro papá, de nuestra mamá y de nuestro papá, lo que dije al principio, pero de nuestro papá en particular, es que él siempre ha vivido para los demás. Y yo se lo he comentado Toda mucho la a vida. Kevin. Él ha vivido para los demás. Él desde pequeño tuvo sus sueños, sus ambiciones propias, pero en temprana edad llegué yo. Y ya dejó de vivir para él y para sus sueños, sino ahora vivía para mí, para darme todo. Y él me daba lo que tenía y lo que no. Él y mi mamá. Hasta el sol de hoy, Entonces, creo. De 5 años después llegó la bendición número 2. Ahora ya no vivía para mí nada más, vivía para mí y para Keyverson. Y nos daba todo, lo que tenía, lo que no tenía. Después se estableció aquí en Barquisimeto como pastor, tiempo completo. Ya no vivía para nosotros dos nada más, sino que vivía para nosotros dos y para las personas. Genuinamente, económicamente, en todos los sentidos. Y después, estando aquí en Barquisimeto, nació Kevin. Ahora vivía para nosotros, para Belki, que es su esposa, el apóstol. Para la iglesia. Para la iglesia, para Kevin, y hasta el sol de hoy, él no vive para él, sino que él vive para los demás. Entonces, Realmente, nosotros que somos sus hijos, podemos decirlo con autoridad. Y si muchos pensarán muchas cosas de nuestros padres, porque la gente que no conoce puede calumniar, puede generar contienda, puede decir lo que quieran, pues. pero los hechos hablan por Pero sí los solos. hechos, y nosotros que conocemos a nuestro papá, lo que dice Keyson es verdad. Mi papá, hasta el sol de hoy, vive para todo el mundo, Vive para todo el menos mundo, para menos él. para él. Menos para él. Menos para él. Entonces eso se valora y se exalta también y se reconoce, lo más importante, se reconoce y se le da el valor que merece, porque no todo el mundo hace eso. De cada 1000 personas, qué sé yo, uno. Y ese uno está incluido. Sí, nuestro mi papá es una persona que prefiere dar que tener el mismo. O sea, él prefiere soltar el pan que se va a comer para hacerlo a alguien que lo necesite que comérselo. Pero de esa bondad que él tiene hemos aprendido nosotros. Por eso Por nosotros supuesto, somos, por cada supuesto. persona que nos conoce a nosotros ve el espíritu, y que conoce a nuestro papá, ve el espíritu de él en nosotros y en Kevin. Entonces, de algo ha servido, de algo no, de mucho, Por pero supuesto. ha sido fundamental esa crianza, esa manera de ser de él, porque nos ha influenciado a nosotros para como nosotros somos. Y eso es... Y eso es lo que yo creo que eso es lo que le ha dado la mayor bendición a nuestro padre, que ha tenido muchos hijos espirituales que han crecido, se han formado y que ahora lo honran a él también. Porque no Exacto. solamente nosotros lo honramos, sino que gente lo honra porque saben, y los que lo conocen saben lo desprendido que es él y lo maravilloso que ha sido. Pero a pesar de todo eso, hermano, nuestro papá a nosotros nos corregía. Esa es una pregunta que quería Sí, hacerte. total, claro que sí. Lo hablamos ahorita hace un ratico, pero ¿cómo nos corregía? Mi papá era fuerte. Con Mi golpe papá era y fuerte. con palabras. Mi papá... Con correa, con correa. Yo me acuerdo Sonó mucho que... feo con golpe. Editen. Nos Con correía correa. con correazos necesarios. Y con- regazo. Sí. ¿Con qué? Yo tengo un cuento con el resgo. ¿Qué es resgo? Resgo no corre. No, mi mamá Pepina es la que nos daba con Ah, mi resgo. papá Pepina, pero mi papá Claro. un tiempo Él no compró un tenía resgo. ¿Él tenía resgo? Él tenía un A resgo mí porque nunca me se dio. lo dieron porque había un grupo de pastores en ese tiempo, yo me acuerdo. Jimmy dije que se acuerda conmigo. Había un grupo de pastores que habían dicho, no, porque como éramos una generación demasiado fuerte, porque ustedes fueron un poquito más tranquilos, tu generación, nosotros éramos como más tremendos, más activos, más... Y la de ahorita no más se puede brinco. estar. No, ahorita es horrible. La de ahorita es Pero horrible. en mi generación era así. Y yo recuerdo que, los líderes se pasaban los datos, porque eso era lo que pasaba, se pasaban los datos unos con otros. Ujú. Y le dijeron a mi papá, no, hay que darle con esto. Y se compraron todos un resgo. Mi Yo no papá nunca probé- lo usó, mi papá yo nunca no lo probé usó. El resgo de mi papá. El resgo de Pipina sí. Si Yo- Pipina yo ve recuerdo este que- video, también estamos Yo recuerdo aquí que mi papá sentados. nunca lo usó conmigo, pero lo tenía. Lo tenía. Y yo tenía miedo de que lo usara conmigo. No, yo sí probé el resgo de mi mamá José Pepina. Te Pina. amo, mamá Pepina, si ves este video. Gracias a Pipina y al resgo de Pipina también estamos Yo también tú y yo. recibí regazo. Estamos tú y yo. Porque ella nos Y dio... también te amo, mamá. y nos ha dado mucho amor, mucho de todo lo más bonito que uno se puede imaginar, pero nos corregía con el rejo. Y ese rejo fue necesario. Una de las cosas que... Picaba ese rejo. todos los padres corrigen, pues, porque Claro, claro, es que- los niños van creciendo y ahora que yo tengo la oportunidad y tengo la dicha de que ya soy papá también, sé que es lo que a veces uno necesita corregir, así como Dios nos corrige a nosotros. O sea, de la misma manera como un padre nos corrige a nosotros, Dios nos corrige. Y por eso Hebreos 12, 10 al 11 dice así, mira, cuando éramos niños, nuestros padres nos corregían porque pensaban que era lo mejor para nosotros, pero Dios nos corrige para nuestro verdadero bien, para hacernos santos como Él. Dice, desde luego que ningún castigo nos gusta en el momento que lo recibimos, pues nos duelen. Pero si aprendemos la lección que Dios nos quiere dar, vivamos en paz y haremos el bien. O sea, ¿qué nos quiere decir Hebreos, Keyson? Que toda corrección, de repente al principio no la entendemos, nos duele, lloramos. Yo me acuerdo que tú un día me metiste
paquete chileno. Sí, ¿Viste? me acuerdo. Sí, sí te acuerdas. Que le dije, dale con este trapo a mi papá en la cara. Yo nunca se me va a olvidar porque ese fue... Ellos me crucificaron. Sí. ¿Qué hizo? Porque ¿qué hizo? Nosotros teníamos una computadora. Eso era lo que pasaba. En la computadora teníamos algunos juegos, pero mi papá trabajaba ahí también, escribía sus libros. Él estaba escribiendo libros. Él estaba escribiendo el libro en ese momento. ¿Y qué hizo? Me dice, hermano, anda y le metes así a mi papá con el paño en la cabeza. Entonces llegué yo, claro, yo era un niño, yo le hacía mucho caso que si le meto ese pañazo y cuando así que hizo cerró la puerta. Bueno, lo que recuerdo yo es que estaba en el cuarto crucificado así. La corrección es buena, pero aprendí más nunca en la vida. Claro. Ni con un paño ni con nada, mi papá. Es importante que entendamos que la corrección nos ayuda. Porque hablamos de un padre, porque si nuestro padre terrenal nos ama, nos dice la palabra de Dios, nos quiere, nuestro padre nos da, se entrega, cuanto más nuestro padre que está en los cielos que nos ama. Nosotros siempre cuando hablamos, y eso es lo que el diablo siempre ha querido, hermano, es robarnos la figura del padre. A los venezolanos, a Latinoamérica entera, Satanás se ha encargado de obrar para mal, quitando la figura del padre. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos comunicación con un padre, no saben quién es un padre, no puedo comunicarme con un padre, ¿cómo nos comunicamos con nuestro padre que está en los cielos? Sí. Entonces, fue una trampa diabólica para que nosotros nos cerremos a nuestra relación con Dios. A la figura de un padre. Entonces, Dios representa un padre de cada uno de nosotros, gracias al sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz. Sin embargo, es por eso que he querido hablar, quise hablar con mi hermano sobre nuestro padre, porque si nosotros tenemos esta percepción de nuestro padre que es terrenal, que para nosotros es perfecto, pero que sabemos que humanamente comete errores, se equivoca, nos corrige, a veces nos corrige más, era estricto, nos apretaba la tuerca. Si Él lo hace por amor a nosotros y es humano y es débil como cada uno de nosotros, cuánto más nuestro Padre nos ama a nosotros. O sea, el amor del Padre, de nuestro Padre Dios, es tan eterno que no lo vamos a poder comprender. Y sí nos corrige a veces. Dios a veces nos corrige, nos da nuestro corrientazo, nos cierra algunas puertas que nosotros queremos que nos abra. Sin embargo, lo que te puedo decir es que el Señor siempre quiere dar lo mejor para ti. Él sabe qué es lo mejor para ti. Y si tú eres padre, lo vas a entender mejor que nunca. Yo no puedo darle a mi hija lo que ella me pida, porque ella me puede pedir chuchería, me puede pedir, no sé. Ahora me está diciendo Cristian que esto va a salir después, así que lo puedo decir. Que me está diciendo Cristian que se quiere lanzar de parapente conmigo. Yo digo, no, es imposible, porque tú eres una niña. Entonces, no, ella quiere. No, porque le estaba diciendo, lo dije y ella lo escucharon. Entonces, ella quiere lanzarse parapente, quiere lanzarse parapente. ¿Y cómo la puedo...? Yo le puedo decir que sí, pero sería un peligro para ella, ¿sí me entiendes? Entonces, un padre sabe qué es lo que le conviene a su hijo. Por eso nuestro padre nos ha enseñado en la tierra para que nosotros también aprendamos de nuestro Padre que está en los cielos. Y ahora una de las cosas que yo creo que Keyson es una de las personas que es la mejor persona para hablar sobre esto, es cómo honrar a nuestro Padre. ¿Cómo tú honras a tu papá? Bueno, ¿cómo yo honro a mi papá? Siendo la persona que soy hoy, con él, con mi familia y con todo lo que me rodea. La mejor manera de honrar a mi papá es hacer valer todos esos valores que él nos inculcó, que me inculcó a mí en mi caso. Y él lo ha dicho, y para muestra un botón, uno es un testimonio de las cosas que él me enseñó. Y eso es la mejor honra que tú le puedes dar a un padre. Ser lo que uno quiere hacer, trabajar en lo que uno quiere trabajar, pero con todos los valores que te enseñó tu papá desde que estás pequeño. Y cuando tu padre, yo no soy padre, pero pero lo veo en mi papá, que ella nos ve grandes a todos, y lo honramos es con nuestras acciones, con nuestros comportamientos, con nuestra manera de ser con él y con nosotros como familia. Esa es la mejor manera tú de sabes honrarlo. que hay muchas personas que pensarán, bueno, mi papá me enseñó estas cosas, pero yo me equivoqué. Por lo menos yo me equivoqué en muchas cosas que él me enseñó. Claro. Eso me hace que yo lo deshonre. No, es parte del proceso. Es parte del aprendizaje. Eso es lo que iba a decir. O sea, cuando tú cometes un error, te equivocas, es parte humana. Es más, mis errores me acercaron más a mi papá. Los errores que yo tuve como persona, como adolescente, como joven, me acercaron más a él después. ¿Ves? Entonces eso trajo cosas positivas y enseñanza. Entonces no creo que sea algo O sea, que malo. no te desanimes si de repente en las enseñanzas que tu padre, o si no has tenido un padre, o nuestro Padre Dios nos ha enseñado y te has equivocado con Dios una o alguna vez, es normal. Mis hijas se han equivocado, son unas niñas, se equivocan. ¿Y ahora qué le falta? Y ahora es que le falta por equivocarse. ¿Y tú siempre la vas a amar? Las amo
con mi vida entera. Las amo y nunca las voy a dejar de amar por nada de lo que hagan. Así me rayen la guitarra, así me hagan cosas que yo digo, "Ey, eso no se hace", y lo hacen, hagan cosas difíciles que tengo que corregirlas, pero aún así nosotros no, bueno, por lo menos Nercy y yo, la pastora y yo, no hemos dejado de amarlas jamás, ni las dejaremos amar porque siempre seguirán siendo nuestras hijas. De esa manera, nuestro Dios nos ve a nosotros cada vez que nosotros, ¿cómo podemos honrarlo? Pues con las enseñanzas, cumpliendo con lo que nos enseñaron. Yo creo que amando también, una de las cosas que más podemos honrar a nuestros padres es amándolo, porque el amor no es algo de palabras, sino es algo de hecho. Yo cuando amo a alguien lo demuestro porque lo demuestro con mis hechos, con mis actos, con mi tiempo, con mi dedicación, con mi dinero también, con Claro, todo. con todo. Y hay muchas maneras de honrar a nuestro padre, y Keyson es una de las personas que, bueno, yo lo admiro muchísimo porque no solamente honra a nuestro padre, sino que también honra a nuestra madre, a nuestra abuela, a nuestra tía, a nuestra segunda madre, Belki, A mi sobrina. a mí me honra, a Nercy, que ni siquiera es familia tuya, a tu sobrina. O sea, literalmente Keyson es una persona tan hermosa en ese sentido, porque es lo que yo puedo ver en él, el reflejo de mi papá, porque es tan desprendido como lo es mi papá. Es tan amoroso y prefiere quitarse cosas de él para hacerlas a alguien que lo necesite, porque eso fue lo que aprendimos. Esa es la esencia de nuestro padre. Por eso nuestro padre, que tuvimos que haber prestado algún tiempo, no nos arrepentimos. Bueno, por lo menos yo no me arrepiento de haberlo prestado. No, yo tampoco me arrepiento. Es lo mejor y lo seguiremos prestando. Lo seguiremos prestando porque todavía lo prestamos. Todavía lo Entonces, prestamos y creo que lo hemos prestado muchos años más. es difícil poder salir ahorita con mi papá, porque mi papá, tanta gente lo invita. Por ejemplo, el día de cumpleaños, nosotros no pasamos un cumpleaños que nosotros digamos, papá, queremos salir solamente la familia contigo. Imposible, porque hay tantas personas que quieren pasarla con él y nosotros no podemos ser esos O egoístas. hacerle una celebración. No. Nosotros ser parte de esa celebración porque la organizan las personas que lo quieren Sí, mucho. porque Entonces, literalmente nosotros nos sumamos a nos todo sumamos eso. a todo, porque ahorita hay un gentío que lo ama y bueno, y gracias a Dios que lo ama, porque es un padre increíble. Pero Jordan, eso es una dicha. claro que No sí. todo el mundo tiene tanta gente que lo ama. Entonces nosotros nos sentimos dichosos de que nuestro papá sea tan querido y tan amado por toda la iglesia, por gente que no es de la iglesia también lo aman a él. Claro. O sea, él es amado por muchas personas. Entonces eso para nosotros es una dicha. No nos arrepentimos de haberlo No nos prestado, arrepentimos. de habernos trasnochado muchas noches y aún así para el colegio. No nos arrepentimos de haber dejado de salir de repente nosotros como familia por el ayudar a una persona con extrema necesidad. No nos arrepentimos de nada de lo que hacemos. ¿Por qué? Porque prestar a nuestro papá ha sido una bendición para demostrar el amor de Dios. No porque mi papá sea un Dios o sea Jesús, sino que mi papá refleja lo que Dios haría por cualquier otra persona. Si Él lo hace siendo un humano pecador como todos nosotros, ¿cuánto más Dios no lo haría por cada uno de ustedes? Así que nunca veas a Dios como esa persona lejana. Trata de buscar esa paternidad en alguien. Hay una de las cosas que es interesante, y es que nuestro papá no tuvo papá. Exactamente. Y no por eso él cargó eso con nosotros. Tú sabes que muchas veces pasa que cuando tú eres carente de algo, tú haces y te justificas de ahí. Y demuestran esa carencia con los demás. Con los demás porque no lo tuviste. Nuestro Entonces, papá es lo contrario. yo conozco compañeros, amigos que me han dicho, no, mi papá es muy duro conmigo, es muy fuerte. ¿Pero por qué? No, es que él no tuvo padre. Yo podría haber dicho lo mismo, pero mi papá decidió ser diferente. Sí, O sea, romper una raíz que de repente venía arrastrándolo generacionalmente. O sea que todos nosotros podemos hacer el cambio en nuestras generaciones. Tal vez tú no tuviste un papá, tal vez tú no conociste el amor de un padre como nosotros lo expresamos, no tuviste un papá prestado como el apóstol Keyson, pero tienes la oportunidad aún de conocer el amor de Dios sobre tu vida. Dios puede cambiar tu vida para siempre si tú te abres a conocer el amor del Padre. Y te digo con todo mi corazón, no es necesario que te sientas mal, que te deprimas, porque si lo tuviste, no. Aún hay tiempo de disfrutar de ese amor de Padre con nuestro Padre eterno que es Dios, y en la tierra lo podemos hacer, y sé que Dios va a traer contento a tu corazón. Dice Efesios 6, 2:3, dice, el primer mandamiento que va acompañado de una promesa es el siguiente: obedezcan y cuiden a su padre y a su madre, así les irá bien y podrán vivir muchos años sobre la tierra. Y este mandamiento tiene promesa. O sea que si tú obedeces, Keyson, si yo obedezco, si Kevin obedece, nosotros vamos a tener muchos años en la tierra. Por eso hay que ser obedientes, Sí. no solamente a nuestro Padre, sino a nuestro Padre que está en los cielos. Así que unas palabras finales.
Bueno, fue un placer para mí haber estado en este podcast, como lo dije al principio, y hablando sobre la persona que más amo, que es mi papá, en la vida, muchísimo mejor. Entonces, em, como nosotros prestamos a nuestro padre, también creo que hay muchísimos jóvenes o adultos ya que han prestado a sus padres, que son hijos de pastores o de Hijos de líderes apóstoles, también, puede ser. y también pueden compartir estos sentimientos que tú y yo tenemos con respecto a estas historias, anécdotas. Este video también es para ellos, porque no somos los únicos hijos de pastores que existen, hay millones. Y creo que el sentimiento es compartido con todos ellos sin haber hablado con ninguno. ¿Por qué? Porque un pastor se dedica a los demás, al ministerio, a las personas, y entonces al hijo biológico no lo abandonan ni lo excluye, pero es compartido ahora el padre con las demás personas. Pero eso es una bendición porque hoy en día estamos cosechando todas esas bendiciones. Por ejemplo, ¿en qué sentido? En el afecto y en el cariño que le tiene una cantidad innumerable de personas a mí, a nuestra familia, a nuestro padre. Entonces, ahí tú ves que se cosecha esa siembra que al principio seguramente no entendíamos también porque éramos niños, pero hoy da su fruto. Entonces, es importante saber eso. Así que presta a tu papá también. Si Presten eres a un sus hijo de padres. un líder, un hijo de un pastor, presta a tu papá que de repente ahorita no lo ves, de repente ahorita sientes celos, de repente ahorita dices, no, Nahual, qué difícil, porque yo quisiera pasar más tiempo con mi papá. Y mi papá, bueno, sí pasa tiempo conmigo, pero también pasa tiempo con otro. Eso vale la pena porque en el futuro lo vas a cosechar y vas a cosechar el amor. Así que, bueno, tenemos... Pero hay que agregar, hay que agregar que aunque, porque esto es importante, porque después se malentiende, aunque prestamos a nuestro papá en este sentido que estamos expresando, nunca tuvimos jamás una carencia con respecto a Jamás. él de ningún tipo, ni de afecto, ni de cariño, ni de compartir en algún lugar, porque incluso cuando estábamos aquí en Barquisimeto, que empezaron las carencias, que él dejó todo allá para Él establecerse nos llevaba acá, para McDonald's igualito. él buscaba la manera, él era como el papá de la película La vida es bella. Él nos disfrazaba, porque éramos niños, la él nos necesidad. disfrazaba las necesidades como una aventura, como unas cosas, como X. O sea, nunca, tú y yo nunca sufrimos como tal No, una nada. carencia de que nos estábamos muriendo. No, ellos sí, Belki y mi papá como adultos sí, porque obviamente eran los adultos, nosotros no. Ellos se encargaron, tanto los apóstoles, mi mamá Belki y mi papá, se encargaron de hacer lo posible y lo imposible para que nosotros nunca nos faltara absolutamente nada. De nada. Tuvimos nuestros útiles escolares, estudiamos en colegio. Eso es una privado, bendición. Colegio privado. Eso, teniendo la carencia que teníamos, yo no sé cómo hacían, de verdad. Yo tampoco. Porque hoy como adultos responsables a veces los números no me dan para muchas cosas. Yo digo, A mí tampoco. yo sé porque tú tienes hija. Y a veces los números no me dan y yo digo, yo siempre pienso en eso, en mi mamá, en mi papá cuando ellos comenzaron, que me tuvieron y que no tenían cómo. Yo le digo, papá, ¿cómo hacías tú en estos meses que estamos de vacaciones? ¿Por qué, hijo? Porque yo tengo que pagar la inscripción, la Bueno. mensualidad y la nueva mensualidad ¿Cómo junta. hacían ellos? Yo dije, ¿cómo hacías tú? Bueno, yo me organizaba para eso. Yo digo, yo no puedo. Y es fuerte. Entonces, eso es importante que sepa la gente. Jamás tuvimos carencia de cariño, ninguno de los tres, ni Kevin, ni No, Kelson y yo, jamás. jamás. Hasta el sol de hoy, Y- él nos sobreabunda de cariño, de amor, de atención, de cosas, de regalos, de lo que él, o sea, de todo. Entonces, es importante aclarar O eso. sea que, bueno, Aunque lo prestamos, este es un reclamo a los papás que son prestados también. No descuiden a su familia. Exacto. Sus familias son importantes para ustedes también. así sean papás prestados. Así sean papás prestados. O sea, yo sé que los hijos espirituales son importantes, pero su familia... Hoy yo andaba en andares familiares con mis hijas, porque la familia es importante y yo recibí eso de mi papá, que Claro. él nos sacaba, a pesar de todas sus ocupaciones, el Y cansancio de las carencias también. y todas las cosas, Y de las carencias buscaba la manera y nos sacaba, y nos sacaba así sea al cine, a McDonald's, que era No. nuestro lugar favorito cuando estábamos pequeños. McDonald's y Pollo a un Arturo. parque, cualquier cosa, así sea el Parque del Oeste, me acuerdo que íbamos. Sí, bicicleta también. Eso era sacarnos. Sí, claro. O sea, claro. él nos dedicó muchísimo tiempo. Se sobreesforzaba. Se O sea que si tú eres un papá que tiene ya hijos espirituales, no descuides a tus hijos naturales porque son importantes y te lo van a agradecer. Y tú sabes que eso es una de las cosas que más suceden en las iglesias, que es que las personas se abocan a simplemente atender a los hijos espirituales y descuidan a su descuidan a sus familia. hijos terrenales. Gracias a Dios no fuimos parte de No esa somos parte de eso porque esa- mi papá siempre nos cuidó. Incluso él me lo repite ahorita como padre, me lo dice, hijo, tus hijas son importantes para Dios. Sí. Y es verdad, y yo obviamente yo le entiendo y una de las cosas que yo
he intentado hacer lo mejor con mis hijas es porque es lo que yo viví en mi casa con mi papá. Entonces, gracias, papá, por todas esas enseñanzas. Te amamos. Eres maravilloso y gracias porque sé que si tú nos amas de esa manera, Dios nos ama mucho más. Dios nos ama y nos va a dar mucho más amor. Y nunca vamos a tener ninguna carencia y espero que ninguno de ustedes la tenga porque sé que Dios suple y llena todos los corazones y acoge a toda persona que esté desatendida. El Señor quiere abrirte camino y quiere cultivar su relación. Y esto fue Hablando con el Tosparcón. Keyson Carrillo Jr. Gracias, hermano. Te quiero mucho, te amo y esto nos vemos en una próxima oportunidad. Henderson, no sé si está por allí, el pastor Henderson, pastor Tim Maure también. Son protagonistas de ese tiempo, de esos momentos. Pase, Tim Maure, pasa Henderson. Gracias a Dios y a todos ellos que me ayudaron a crear esos muchachos. ¿Vale? Buenos días, Dios me les bendiga, Dios me les guarde. De verdad ver esta historia y nos remontarnos a estos 25 años atrás trae mucha nostalgia. Yo lo he visto ya como, no sé, 5 veces y cada vez que lo veo eso toca mi corazón. Porque no es fácil contar estos 25 años. A veces hay personas que llegaron mucho después de todos estos acontecimientos y a veces hay personas que ven todo esto realizado, ven todo esto prosperado, bendecido, ven todas estas multitudes, ven el resultado de 38 iglesias hijas y ven como el evento, mi apóstol, que se hizo allá en el estadio, que habían multitudes de personas ganadas por este ministerio. Y muchas personas juzgan eso o señalan eso. No, qué chévere, qué hermoso ser un pastor, un ministerio de una iglesia grande, una iglesia reconocida, tener un nombre en la ciudad y que este nombre suena fuera de nuestras fronteras. Pero hay que conocer la historia. Hay que conocer el precio que se paga. Porque muchas veces nosotros anhelamos la unción. Anhelamos eso. Y está bien, la Biblia dice que el que buena obra desea... anhela obispado, buena obra desea, y eso está bien porque eso lo dice la palabra. Pero ¿sabe qué? El reconocimiento, la honra, lo que hoy nosotros practicamos como principio de honra, es el resultado de un trabajo, es el resultado de un esfuerzo, es el resultado de pagar un precio. Porque muchas veces la gente quiere la gloria, pero no quiere la cruz. Y hay que reconocer la historia. Porque, mire, yo le digo una cosa. Hay muchas personas que aman, mejor dicho, y reconocen a alguien, ¿verdad? Pero las mejores personas que pueden hablar es el círculo familiar. Y hoy escuchar este video de estos hijos que han pagado el precio, como mencionaba Keisito, desde que lo pagaba desde que estaban en Caracas, pero al venirse acá sus vidas cambió totalmente en el sentido que ya no eran los fines de semana o cuando el apóstol se planificaba en sus actividades, sino que ahora era tiempo completo, era acostarse a las 4 de la mañana, era como decía él, tener que hacerle comida a todo un batallón. ¿Y sabe quién le hacía comida a ese batallón? El apóstol Belke. Mientras nosotros estábamos siendo instruidos, ministrados, enseñados, porque éramos una cuerda de mocoso, una cuerda de tripones. Nosotros vivíamos aquí peleando entre nosotros mismos, nos guindábamos por los moños y mi apóstol decía, Dios mío, si Cristo le dio dolor de cabeza, estos mocosos, imagínense. Pero mientras nosotros estábamos ya hasta altas horas de las noches, a veces nos hacían las 12, la 1 de la mañana, planificando, nuestro apóstol estaba haciendo desayuno, estaba haciendo almuerzo, estaba haciendo merienda, estaba haciendo cena y ya pegándonos para el otro día. Y todo eso se valora, todo eso hay que reconocerlo. Nosotros hoy hablamos de un principio de honra y de reconocimiento a este ministerio porque ellos pagaron un precio, porque ellos venían de un estatus social medio alto allá en Caracas, tenían privilegios, tenían muchas cosas ganadas por su trabajo, por su esfuerzo y renunciaron a todo eso para venir a un barrio donde el primer año de esfuerzo y sacrificio lo que hicieron fue levantarse en contra de todo ese trabajo, en contra de todo ese fruto. Entonces tenemos que ver, hermanos, de que esto hay que amarlo, esto hay que valorarlo. Nosotros estamos a la antesala del cumpleaños de nuestro ministerio. Él está
pronto a cumplir. ¿Verdad? Y le damos gracias a Dios por la vida de nuestro ministerio y nosotros amamos este ministerio profundamente porque nosotros somos parte de esos hijos espirituales, ¿verdad? Nosotros invadimos la casa y nuestro apóstol Belki, Keisito, toda esta familia realmente nos recibió y nos enseñó, ¿verdad? Porque yo les digo, bueno, nosotros en el caso de Rosita y en mi caso, nosotros venimos de la Guardia Vieja. Nosotros conocemos el antes y el después. Nosotros venimos de esa iglesia religiosa donde realmente es fuerte porque yo viví la parte de niña, donde mi mamá y mi papá eran los líderes de la iglesia y trabajaban, y nosotros como niños éramos muy señalados, muy cuestionados. Los hijos de los pastores tenían que ser los perfectos, tan perfectos, porque los reventaban, los señalaban. La figura pastoral tenía que ser la más perfecta. Todo esto, no veían la parte humana, sino la parte súper espiritual que tenían que tener. Entonces los señalamientos, los cuestionamientos eran muy duros. Yo viví esa parte, pero también ahora vivo la otra parte, que ahora yo soy la mamá prestada, ¿verdad? Y entonces, y yo le doy gracias a Dios, ¿verdad?, por la vida de nuestro ministerio, ¿verdad? Porque nuestro ministerio nosotros veíamos cómo Él compartía con nosotros, pero cómo compartía con los niños. Y es cierto, mire, Keisito, menos mal que lo dijo allí, porque muchas veces decir, sacar a pasear a los niños y todo esto implicaba que mi apóstol en aquel tiempo estaba en el banco y lo llevaba a McDonald's todos los días y lo llevaba a lugares que podían hacerlo, pero estando aquí, que habían tantas carencias, él se organizaba y yo recuerdo que vamos a hacer los discipulados en el Parque del Oeste. Y para los muchachos era una aventura porque iban a dar vuelta en esa bicicleta y para ellos era una aventura. Y ellos lo disfrutaban como niños mientras nosotros estábamos siendo pastoreados. Entonces, de verdad yo les digo, si yo no suelto el micrófono voy a amanecer en este lugar. Porque son 25 años de vivencia, son 25 años. Yo he visto este ministerio llorar, sufrir, pagar un precio. Y por eso yo los amo, los admiro, porque yo he visto la entrega, la pasión, el sacrificio, el esfuerzo. Este es un video que nosotros tenemos que sacarle prédica como por partes, porque yo veía tantas cosas, yo decía, Dios mío, son tantas cosas, es una vivencia. Entonces, mire, nosotros tenemos la oportunidad y le damos la gloria a Dios de pertenecer a una iglesia que sabe honrar, que sabe reconocer, una iglesia que sabe amar, ¿verdad? Y sabe lo que el enemigo siempre ataca, ese principio. El principio de la honra, porque el enemigo no quiere que nosotros honremos, el enemigo no quiere que nosotros reconozcamos, y ciertamente nosotros le damos la gloria y la honra a nuestro Dios, pero Dios tiene acá en la tierra hombres y mujeres que se han entregado, que se han sacrificado, que siguen pagando un precio. Y es cierto, el apóstol, esta hermosa mujer, nuestro apóstol Belki, estos muchachos, ellos han aprendido, ¿verdad?, de la esencia que nuestro apóstol les ha enseñado. Y otra cosa es que es cierto, ellos viven para otras personas. Yo he sido testigo de cuántas veces mi apóstol se ha desprendido de tantas cosas. Y yo sé que aquí todos, ¿verdad?, reconocen esa entrega. Y entonces hay que honrar y hay que reconocer el fruto y el resultado. Y aquí hay 25 años que gritan y que hablan de un testimonio, que Dios ha estado en este lugar y que Dios está con este ministerio y lo ha respaldado. De verdad, le doy las gracias a Dios porque este video, bueno, Dios iluminó a nuestro pastor Keiberson tan hermoso de sacar este video, de esta vivencia, porque mire cuántas personas no han sido bendecidas con este video, y yo se lo pongo cada ratico a las hijas mías. Bueno, Nancy dice que si sigue aquí amanecemos y dijo muchas cosas, pero una de las personas que estuvo como que más íntimamente con mis apóstoles, me gané ese privilegio. Y nosotros no le ayudamos a criar a sus hijos, él nos crió a nosotros, porque éramos muy muchachitos, nos orientaba, nos exhortaba, nos regañaba, ¿qué estás haciendo? En una oportunidad todos solteros, ninguno se quería casar. Una de las cosas que le quiero dar un texto que dice que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si cae en esa tierra y muere, lleva mucho fruto. Y estos son el fruto de todos esos años de sacrificio, de entrega, de amor y pasión.
esta mañana hablaba con Ernesto y mi esposo le decía, mi apóstol murió. No, es que él sigue muriendo. Porque aún sigue sacrificándose, entregándose. La obra del Señor no para. Y él no ha parado todavía. Cuando su primer año fue un año muy difícil para todos, pero sobre todo para mi apóstol. Porque muchos dirán, bueno, pero es que va a sufrir si está con sus 2 hijos. Mire, tan bellos, tan bonitos, tan hermosos. Pero, ¿qué pasó con Keiverson? Keiverson estaba chiquito. Y el primer año él no se vino. El primer año él se quedó con su mamá. De 4 añitos se quedó con su mamá. Y él se vino a pastorear y lo dejó bien lejos en Caracas, no lo dejó aquí en Acarigua ni en Santa Inés. Tenía que viajar todos los fines de semana a ver a su hijo amado. Lo amaba, lo quería y quería verlo. Entonces todas las semanas él viajaba y regresaba llorando. No, lo trae, pero sí se lo trae. Y lo tenían que volver a llevar, pero entonces era todo eso. Pero cada vez que lo dejaba eran lágrimas de dolor, de tristeza. Hasta que un día se cansó no se cansó de su hijo. Pero le dijo, Señor, renuncio a esto. No puedo más. Haz tú ves a qué vas a hacer, pero yo te lo suelto. Haz tú lo que tú quieras hacer. Era mi apóstol. Así fue, te lo suelto, Señor. ¿Y qué pasó con qué? Que con Dios. La mamá lo llamó, llévate al niño. Se lo dio. Y Keiverson está aquí al lado del ministerio. Amén. Entonces fue ese año de lágrimas continuas. Keiverson dice, no, pasamos necesidades, no sé qué más, pero en medio de todo nos llevaban a McDonald's y todo. Ellos vieron las necesidades y las dificultades en su mente de niño, en su limitación de niño. Una cuestión es como los niños vean las cosas. Keisito decía, es que nos pintaban como la película, La vida es bella. Todo se lo ponían de color rosa. Todo era bonito, todo era bello, pero la necesidad y la realidad eran más profundas que eso. Voy a contar algo, apóstol, con su permiso. Mi apóstol Belki, cuando tuvo a Kevin, durante todo el embarazo tenía 2 braguitas, jumper, eran unas bragas enterizas, largas, y las chancleticas que cargaba era de esas como de cuero, de esas tipo romanas, que esas bichitas las cargaba para arriba y para abajo, eran una sola chancletica y 2 braguitas. Y nunca la vi quejándose, nunca la vi renegándose. Cuando vino Amén. Y cuando vino la revuelta, yo le digo el Viernes Negro, cuando vino esa revuelta, esa revolución que quisieron que mi apóstol saliera y entregara a la iglesia, yo recuerdo que mi apóstol decía, no podemos, Dios nos llamó, siempre le levantó la mano a su esposo, siempre le levantó las manos, hay que seguir, debemos seguir. Entonces, nosotros vemos que en estos años, esos años fueron tan crudos con la comida. Yo era una de las personas que iba con Anita, que era una muchacha que se quedó con nosotros, se quedaba en la casa de mi apóstol. Y nosotros hacíamos trabajo, estábamos haciendo el manual, transcribiendo el manual de la escalera del éxito. Y entonces nosotros nos quedamos hasta las 12, hasta la 1 escribiendo. Pero en ese vivir, en ese estar en su casa, en la intimidad, uno ve más allá de lo que los ojos externos ven. Uno ve la necesidad de su ropa íntima, de su comida, de cómo vivían, cómo estaban. Y aún así, con todo el amor, con toda la pasión. Cuando ellos estaban en Caracas, mi apóstol era auditor senior, era los de la auditoría grande de los bancos, de una banca reconocida en Venezuela. Él era un alto ejecutivo, ganaba muy bien, vino con carro, tenía apartamentos, sus ingresos eran demasiado elevados. Y cuando Dios lo llama para hacer ¿qué? ¿Venía qué? Aquí a la municipal, a una casita chiquita, un localcito pequeño, donde eran puros niños, nadie trabajaba, la persona que llegó fue después, mi apóstol, la abogada. Llegó fue después, no había ni un empresario, no había ni un trabajador, todos éramos muchachos, yo estaba en la universidad, algunos estudiábamos y muchos de ese grupo que llegaron de muchachitos se la pasaban en la esquina jugando chapita. ¿Qué futuro había? ¿Qué esperanza había para la familia de mis apóstoles? No había ninguna, pero él le creyó una palabra a Dios y él le obedeció a Dios. Y en los primeros años fueron años duros, de mucha escasez, de mucha estrechez, pero le han creído al Señor. Y Dios los ha recompensado. Amén. Entonces, ahí había un texto que le quería dar, habla de la honra, pero la pastora Nancy ya tocó el punto, es que aquí tenemos fruto. Entonces, quien no conoce la historia, es bueno que se empape de la historia, de cómo fueron los primeros años de mis apóstoles. Siguen entregando, siguen sacrificando y siguen dando.
Amén. Entonces, los amamos y amamos a este ministerio, amamos a sus hijos, son parte de nuestra familia. Mi familia en Acarigua, le cuento algo, fui para Acarigua porque me operé, fui a visitar a guardar un reposo. Cuando llego allá, me consigo al pastor Keiberson, que yo lo quiero como un hermano, y mi mamá atendiéndolo, y mi familia ama a los hijos del ministerio. Amén. Negro. Que es tremendo, que movido y cómo conmueve bastante este video. Trae muchos recuerdos, mucha historia, la cual hay que valorar, la cual hay que apreciar y cuidarla, porque esa historia hay que defenderla y cuidarla. Quiero usar ese texto que habló mi esposa, del que el grano de trigo que cae a tierra y muere. Hermanos, nosotros como personas, Dios nos considera todos como granos. Todos ustedes son un grano de trigo. Pero es necesario que nos sembremos en la tierra y muramos. Muramos quizás a necesidades, a comodidades, a veces hasta cosas personales para el reino de Dios, por el reino de Dios. Y les aseguro que no van a quedar solos, van a dar muchos frutos. Van a dar muchos frutos. Van a cosechar muchos frutos. Nuestros apóstoles murieron y siguen muriendo a sí mismos. Y siguen muriendo a sí mismos por el reino de Dios. Y ese fruto sigue dando cosecha, sigue germinando. Y es muy importante que los líderes de células que tenemos hoy, nosotros los pastores, los líderes de células que tenemos, pongamos atención al llamado que hace Keisito y Keiberson en el video y no descuidemos nuestra familia, tampoco, nuestros hijos. Nosotros como pastores, como líderes de células, somos esos padres prestados. Somos padres prestados. Y como padres prestados tenemos la vocación de dedicarle tiempo, de entregarnos a esos hijos espirituales que Dios nos da. Pero también tenemos que cuidar a esa familia que Dios nos dio, esa familia de sangre. Y quisiera hacerle un llamado o una invitación, mejor dicho, a todos los MSMistas que de repente no son líderes de célula, no tienen una célula. Anímese y préstense a otras personas. Préstense para que su vida empiece a cobrar sentido y propósito en el reino de Dios. Su vida tengan sentido y propósito en el reino de Dios. Es muy placentero cuando uno ve a un hijo espiritual tener logros en la vida. Es muy placentero cuando uno ve a una persona que uno trajo al reino de Dios y ver progresar en la vida. Eso en verdad da mucha satisfacción, demasiada satisfacción. Y Dios quiere que todos nosotros seamos partes, que todos, hasta usted que está visitando hoy la iglesia, sea parte de esta historia. Esa historia no comenzó para nosotros hace 25 años, pero no ha terminado. De repente tú dices, no, la historia es lo que están hace 25 años, 24 años. No, tú que llegas hoy, eres de esa historia. Eres esta historia. El tiempo que tú puedas tener en la iglesia, X, tú eres parte de esa historia ya. Amén. Bueno, escucharlos hablar a Keiberson, ahora, muchos recuerdos. Especialmente en los 2 primeros años que Keiberson no estaba, nosotros ya como el apóstol sufría mucho. Y eso era llorar y llorar. Los primeros 2 años, pues, que Keiberson no estaba. Y me viene a la mente el texto. Y me viene a la mente el texto que dice, los que sembraron con lágrimas. Y de repente sembrar no es fácil.
porque sembrar fue con lágrimas, con sacrificio, con entrega. Y el que no sabe que la persona que hoy en día está cosechando, de repente algunos cuestionan, mira que están cosechando, pero no ven lo que pudieron sembrar con lágrimas. Porque dice, los que sembraron con lágrimas, ¿cómo van a cosechar? ¿Cómo van a cosechar? Ahora, que nuestros apóstoles cosechen, no solamente espiritual, dice el apóstol Pablo, porque si yo sembré en ustedes lo espiritual, es gran cosa que coseche lo material. Entonces, al ver nosotros que ellos puedan cosechar el fruto de su sacrificio, debe ser una alegría para nosotros, debe ser un gozo para nosotros. Porque tenemos que estar claros, lo que toca la cabeza, tocará nuestras vidas. Decía que Everson, mi papá era todo. Recuerdo que, no sé, un tiempo usted quedó sin carro. Y nosotros teníamos, porque lo sembró para comprar un equipo, para un equipo de sonido. Y entonces, imagínense, los muchachos estudiaban por ahí por la 15, en la 43. Y nosotros, bueno, apóstol. Iba Ernesto iba a buscar a Keyson, allá en la 43, y se quedaba dormido Ernesto. Y seguía de largo. Después otra semana iba yo agarrando el Ruta 1. Y de verdad que fue, y ha sido un tiempo de mucha siembra, de mucho sacrificio, de mucho esfuerzo, porque los apóstoles es algo que sí que nunca han parado. Trabajo, nunca han parado. Y ese ha sido parte de esa siembra con sacrificio, con llanto, pero yo creo que la cosecha va a ser grande, y ha sido grande. Y yo creo que los que son hijos de esta casa se alegrarán de todas las bendiciones que ellos puedan cosechar el día de hoy. ¿Cuántos se pueden gozar? Ya se acerca un día importante que es el día de cumpleaños y vamos a tener esa conciencia de honra. Porque ¿qué hijo puede decir, mi papá no se merece esto? ¿Ah? ¿Qué hijo no? A veces mi hijo me dice, papá, cuando esté grande te voy a regalar un carro que vuela. Ah, bueno. Y te voy a regalar esto. Ah, ok, que esté bien. Porque todo hijo se alegra de que su padre pueda recibir algo bien. ¿Cuánto más nosotros? Y hay algo importante que dice, que yo creo que es lo que dijo Jesús, que ellos se negaron a sí mismos y tomaron su cruz y le siguieron. Cada día tomaron su cruz y le siguieron. Todos los días tomaron su cruz y le siguieron. Y no han parado. Desde que han comenzado no han. Y eso es lo tremendo, porque de repente todos pasamos por momentos de la vida. Y uno ha sabido momentos buenos, momentos medios, momentos bajos, pero ninguno de esos momentos ellos han parado. Por eso hoy en día hay lo que hay en este lugar. Esto es un fenómeno. Esto es un fenómeno porque ¿cuántas iglesias? Porque si esto fuera algo normal, viésemos en cada lugar una iglesia como esta. Pero usted va a Venezuela y no ve iglesia como esta, porque esto es un fenómeno. Esto es algo sobrenatural. Amén. Entonces valoremos, apreciemos y honremos lo que Dios nos ha dado. Bendiciones. Buenos días, iglesia, Dios les bendiga. Bueno, quiero decirles que yo fui de los pastores que el día lunes en nuestro discipulado con nuestros apóstoles propuse que se proyectara esto a toda la congregación. Nuestros apóstoles no tenían la intención, solamente lo compartió con nosotros y nos pidieron que nosotros lo compartiéramos en el equipo. Pero ellos no tenían la intención y fue una propuesta nuestra de los pastores, porque creímos que es necesario que se muestren cosas que muchos no conocemos. Quiero decirles que una de las cosas que yo invito, porque voy a ser breve en esto,
es el reconocimiento que tienen en este caso los pastores que están aquí presentes, que son los pastores que acompañaron a nuestros apóstoles desde el principio, porque ellos conocen y ellos estuvieron con nuestros apóstoles desde el principio. Quiero empezar con eso de que yo, por ejemplo, a la pastora Nancy, a la pastora Rosita y a la pastora Juana les guardo un respeto y un agradecimiento porque yo no estuve cuando muchas situaciones, pero yo les agradezco y les quiero reconocer y quiero invitar a la iglesia que siempre tenga presente. De hecho, yo a las 3 pastoras en el equipo, a todo el equipo que yo tengo aquí, personas que son testigos del equipo, que yo les he motivado y enseñado a que honremos también la parte de los pastores que estuvieron. Yo a las 3 pastoras le digo en el equipo, mi apóstol, le digo, ahí están las 3 Marías, Juana, Nancy y Rosita. Pero enseño el respeto. Ahora, quiero hacer mención que lo que me impactó, mi apóstol, hermanos de la iglesia, hay cosas que me impactaron acá en el podcast de nuestro pastor Keyverson. Una es donde dice el pastor Keyverson que nuestro apóstol pidió incluso fiado en una bodega. Yo recuerdo que el apóstol siempre nombra un tal Chucho que era quien le quitaba, no lo conozco. Pero saben que esas son cosas que nosotros debemos valorar, porque nosotros vemos ahorita la situación diferente, gracias a Dios, pero nuestros apóstoles, a mí me impactó mucho cuando yo me enteré que nuestro apóstol Belki tenía 2 vestidos cuando estaba embarazada de Kevin. Eso hay que valorarlo, hay que respetarlo, hay que honrarlo, hay que tenerlo en consideración, iglesia. Que nuestro apóstol Belki parió fue en el hospital. También me impactó cuando nació, y Keyverson y Keyson nacieron en clínica, pero cuando ellos llegaron aquí, nuestro apóstol Belki parió en el hospital, que no es que sea malo, no es verdad, pero la condición en que ella estuvo, eso de un par de sandalias. Entonces hoy vemos esto y una de las intenciones mías de proponer que se pasara este video era porque no pueden haber personas que desconozcan esto o que pudieran incluso hasta atacar al ministerio sin saber lo que hay detrás, el valor y el sacrificio que hicieron nuestros apóstoles para que alguien pudiera venir a hacer un comentario. No lo podemos permitir. Yo, desde mi posición de pastor, le he enseñado a mi equipo, no podemos permitir que nadie levante la voz de nuestro ministerio, de nuestros apóstoles, de los hijos de los apóstoles, porque ellos pasaron sacrificio y pasaron necesidades también. Amén, iglesia. Entonces me llamó la atención eso, pero también me llamó la atención ver en un comentario que hizo Keyson Jr., donde él dice, los errores más bien me acercaron a mi papá. Eso en verdad que a mí me sorprendió cuando él lo dijo. Y les puedo decir que yo llegué aquí hace 20 años. Y hace 20 años he aprendido a amar al ministerio y desde que estoy en esta posición que nuestro apóstol nos ha dado una posición para servir como pastores, entonces he enseñado esto a mi equipo porque lo he aprendido, he intentado hacerlo con mis hijos, ser con mis hijos, con mi familia, pero no nada más mi apóstol, con mis hijos biológicos. Yo tengo aquí también hijos espirituales que les he enseñado a amarles a ustedes y también he sido un padre he tratado de ser el padre para ellos que ustedes, nuestros apóstoles, han sido para nosotros también. Entonces quiero dejar esto en consideración, que el amor de Dios se manifiesta aún en los seres humanos, como nuestro apóstol Keyson y nuestro apóstol Belki, que cuando cometemos errores están ahí es para levantarnos y no para condenarnos y para juzgarnos, porque ese no es el evangelio de Jesucristo. Amén, mi apóstol, y una honra estar con ustedes. Amén. Dele ese aplauso al Señor, pues, aleluya. ¿Qué te parece? El apóstol Leopoldo. Ven, guerrero. Del Manzano también, venga por aquí. No, feliz, apóstol, de ver todo esto, cómo hemos venido creciendo como familia, cómo ha venido creciendo la honra en este ministerio. Aquí hemos aprendido todo. Yo como iglesia hija me siento muy feliz de que Dios me haya puesto en su camino. Dios ha hecho mucho y esto ha salpicado y ha trascendido a mucha gente. Y lo que viene.
Lo había visto, no lo había visto. No lo había visto. No, sí, yo lo había visto. Guerrero. Bueno, es de verdad, es un orgullo pertenecer a este ministerio. Y viendo ese video y viendo la historia de la iglesia, viendo lo que pasaron mis apóstoles, lo que pasaron sus hijos, me identifico mucho porque somos una de las iglesias que recientemente está comenzando y estamos viviendo cada cosa de eso. Ahorita mi hija me decía o me hacía señas. Cuando los niños durmieron en el hospital, ya le ha tocado dormir dentro de la camioneta en un hospital hasta las 3 de la mañana. Y a veces eso no se ve, como dicen, no se ve lo que sufren los hijos de los pastores, lo que tenemos un llamado. Y de verdad me encanta ver esto porque motiva, porque veo fruto, entonces digo, vale la pena pagar el precio. Fuerte ese aplauso, qué lindo. Póngase sobre su pie. Henderson, bata de la mano con este hombre. Henderson compró una casa allá. Yo estuve allá, ¿viste? Tremendo. O sea que vamos a, para que Henderson te apoye cada día más. Qué lindo, qué lindo. Yo quiero hacer algo, quiero hacer una oración por todos los hijos, amén. Levante allí sus diezmos, sus ofrendas. Y simplemente diga gracias, Señor. Gracias, muchas gracias. Diga fuerte, aquí están tus diezmos, dígale al Señor. Aquí están mis ofrendas, Señor. Y hoy oro para que mi casa y yo seamos una casa que honra. Todos, mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, mis futuras generaciones, no solo serviremos al Señor, sino que somos y seremos siempre una casa que honra, que reconoce, que agradece, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Toma tu lugar y déjame orar por ti. Levanta tu mano mientras vas ofrendando. Gracias, mi pastor bello. Levanta tu mano. Padre, oro por cada familia. Oro por cada familia, Señor. Los que tienen hijos pequeños, adolescentes, jóvenes y aún grandes y mayores. Yo creo, Señor, en el primer mandamiento con promesa que dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y sean largos tus días sobre la tierra. Levante sus manos. Yo profetizo, declaro que todos los hijos, Señor, de los hijos de esta casa son hijos que honran a sus padres biológicos. Son hijos que honran, son hijos que honran, son hijos que honran. Y por eso les irá bien, les irá bien, les irá bien, les irá bien todos los días de su vida. Padre, restaura relaciones entre padres e hijos. Restaura relaciones que se rompieron por cualquier cosa en el camino entre hijos y padres e hijos. Eso lo dice tu palabra, que enviarías al profeta Elías para volver el corazón de los padres al corazón de los hijos y el corazón de los hijos al corazón de los padres. Restaura, Señor, relaciones. Sé que hay padres que lloran porque quieren restablecer relación con sus hijos normales, de bendición, y hijos que lloran porque quieren restablecer relación con sus padres. En tanto y en cuanto se pueda, restáuralas. Levanta tu mano, restáuralas, restáuralas, restáuralas. Cada hijo que se levante en nuestras vidas, Señor, sean hijos que honran, hijos que honran, hijos que respetan, hijos que reconocen, hijos que agradecen, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Pero que eso baje a las nietos, Señor, y nietas. Hoy que soy abuelo también, gracias, Señor. Gracias, porque eso baja a las futuras generaciones. Nosotros levantamos generaciones para honra, para agradecimiento, para reconocimiento y para respeto. Nunca permita que se levante ni uno solo que deshonre, que desconozca, que sea malagradecido en nuestras generaciones, Señor. Cubro a la iglesia con tu sangre, a cada una de las 38 plantaciones, iglesias, Señor. Son hijos biológicos e hijos espirituales que honran, que honran. MCM es y será conocida como una casa que honra, como una casa que honra, Señor. Levante sus manos, bendigo sus hijos. Declaro que seguirán creciendo sanos, fuertes, prósperos y bendecidos. Crecerán en sabiduría, en su desarrollo físico, sanos y fuertes.
crecerán en gracia para con Dios y en gracia para con los hombres. Levanta tu mano, tus hijos y mis hijos, tus nietos y mis nietos, tus bisnietos y los míos, llegarán más alto y más lejos de lo que tú llegaste. Harán las cosas mejor de la que tú y yo la hicimos, porque ellos irán de gloria en gloria, irán de triunfo en triunfo, irán de poder en poder e irán de victoria en victoria. Y ninguna cosa mala de la que hicimos y de la que nos tocó, los tocará a ellos, porque están cubiertos con la sangre del Cordero y pertenecen a la generación que traerá esta tierra de vuelta a Jesucristo, en el nombre poderoso de Jesús. Y el que lo cree y lo recibe dice amén, amén y amén. Dele ese aplauso al Señor.